Vihino Hamadunai Elohenu Alenu Mahaseyadenu Kolen Alenu Mahaseyadenu Koneneu. La Torah determina que un Cohen no debe contaminarse poniéndose en contacto, en cercanía con un cadáver. Incluye también un aborto, una criatura abortiva, que sea mayor de 40 días después de la concepción. Cuando hablamos de contacto, no es necesariamente por un cadáver que se cuenta completo, íntegro, porque sí también contaminación hasta en cualquier cosa que se haya separado del cadáver, como su sangre y cosas semejantes. También está prohibido contaminarse con el contacto con miembros separados de una persona viva, si está bastante encartado. También, si es un miembro de su propio cuerpo que le fue sustraído, también está prohibido contaminarse. Le está vedado entrar en una casa donde una persona está agonizando, aun cuando la persona en este estado se la considera un ser vivo en todo sentido y no contamina espiritualmente al Cohen, pero al entrar a esa casa, el Cohen viola un mandamiento que le dice, y le dijo el Eterno a Moshe, di a los Coanim, hijos de Aarón, por un muerto de su pueblo no se purifique, salvo por un pariente muy cercano. Con lo cual se le advierte al Cohen que cuide su, su quejuná, su sacerdote, con toda posible profanación, ya que la muerte en el caso del moribundo, en el caso del agonizante, puede sobrevenir en cualquier momento y exponerlo a tal profanación. Un Cohen no debe entrar en una casa en la que se encuentra un cadáver o cualquier otro lugar, una funeraria, etcétera, un hospital, un lugar, y no tiene importancia cuán grande sea la casa, aun cuando hayan dos habitaciones y la habitación en la que está el cadáver se haya separada de la otra por medio de una pared, con una puerta, etcétera. Él no puede entrar en la habitación vecina, puesto que por una abertura de esta medida pasa la impureza. Y si hay una tercera habitación intermedia, pero las paredes las separan, poseen aberturas que miden que hay una abertura entre ellas. También, si hay comunicación de estas habitaciones, una ventanita, una abertura, etcétera, también por ahí pasa la contaminación espiritual. Ahora, las casas que están unas juntas con las otras. Una casa está junta con la otra. Entonces, casas que se hallan juntas, si en una de ellas hay un cadáver, la impureza es transmitida a través de una ventana o una puerta abierta de esa casa y se proyecta por los tejados a través de las ventanas o puertas abiertas de la segunda casa. Y el Cohen no puede entrar en la segunda casa. Esto es válido aun cuando haya muchas casas construidas unas al lado de la otra. Se va transmitiendo la impureza. Vamos a suponer que tampoco las alturas de las casas son iguales, pero una está al lado de otra. Una casa es más alta que la otra. Los techos, los tejados son más altos, uno que las otras. Entonces, aunque los tejados de las casas, una al lado de otra, no sean de la misma altura, sino que uno es más alto que el otro, o aun cuando el tejado de la casa donde se halla la impureza sea mucho más alto que el otro tejado, viceversa. Es una ley traída por Moisés, por Moshe del monte Sinai, Mehar Sinai,
que se considera como si la altura hubiera sido aplastada y deprimida hasta que alcance el nivel del más bajo, y como si los dos techos bajados se tocaran la impureza desconocida de uno al otro. Pero si entre los techos hay un espacio, por mínimo que sea la impureza, no se transmite. Si una viga descansa sobre un pasillo que mide 2 metros al estilo de un eruf y está cubierta por el tejado que se proyecta por encima hasta un palmo de cada lado, la impureza es conducida desde abajo del tejado de la casa hacia abajo de la viga, como una gorra de béisbol, como la visera que baja, es así es el techo, también está hacia la parte de abajo. El techo el que te determina en ese caso, que estés en aire libre, estás bajo techo. Y ese techo se desprende de la casa y por lo tanto también es una tradición que la puerta por la que se debe sacar al cuerpo, eh, ¿verdad? La casa queda pura nuevamente. Si se saca ya el cuerpo, la casa queda pura. Y es considerada como abierta o cuando se encuentre realmente cerrada. Y un Cohen no debe permanecer debajo del dintel aunque la puerta esté cerrada. Igualmente, si hay un tejado que sobresale un palmo de la casa por sobre la puerta, ese tejado conduce a la impureza de la casa como si estuviera abierta. Todo lo que dijimos anteriormente. Si un Cohen está en una casa, en una habitación cuyas puertas y ventanas se hayan cerradas, de tal forma que no quedara en la puerta una abertura de un palmo ni en la ventana una abertura del tamaño de una moneda, y él se entera de que yace un cadáver en la otra habitación, si en el descanso de la puerta o en la ventana hay luz y la impureza llegará hasta él, no podía entonces abrir y debe permanecer allí hasta que sea retirado el cadáver encerrado en esta habitación. Aunque él está prohibido aproximarse a menos de 4 codos de un cadáver o de una tumba. Si un Cohen se halla durmiendo en una casa donde yace un cadáver cuya impureza puede alcanzarlo y resulta imposible evitarlo, se le debe despertar y hacer salir. Algún, ahora, el Cohen sí debe, ya es una obligación para el Cohen contaminarse voluntariamente en caso de muerte de los siguientes parientes: su esposa, con la que está legalmente casado, su padre, su madre, su hijo o hija, su hermano y hermana. Si son hijos de su padre y no han vivido menos de 30 días, pero no debe contaminarse por una criatura de aborto dudoso y tampoco por una hermana casada, porque ya la hermana pasa a ser parte de su esposo. En Shabbat, o día festivo, ¿verdad? Que están prohibidos los entierros, él no debe contaminarse aunque solo fuera con el fin de cuidar el cadáver. Un Cohen no debe contaminarse con sus padres si ellos habían abandonado las prácticas del pueblo de Israel, ni por uno que haya cometido suicidio, ni por ninguno por los cuales no debe observar luto. El Cohen no debe contaminarse por el contacto con un pariente que haya perdido un miembro. Por consiguiente, algunas autoridades rabínicas sostienen que un Cohen no debe contaminarse por un pariente que ha sido asesinado,
pues entonces se lo considera un cuerpo defectuoso. Lo más apropiado es atenerse a esta opinión. Hay Kohanim ignorantes que visitan las tumbas de los tzadikim, de las personas justas, pero no deben hacerlo. Porque al lado de todas las tumbas de tzadikim también hay otras tumbas de otras personas que están marcadas o no están marcadas. Los tiempos se han perdido, pero ahí están los cuerpos o los restos. Así como un Cohen adulto está advertido de no contaminarse espiritualmente con cadáver, así lo está con respecto a sus hijos menores, pues lo que está escrito, ellos están incluidos en esto, los hijos con los padres. Los Kohanim no pueden acelerar a los parientes, forzar a los parientes a que aceleren el retiro del cadáver para que ellos puedan entrar a sus casas, estando el Cohen enfermo, posibilidad de abandonar la casa. Los 40 o depende, tienen que respetar el ritmo. Si él cayó en ese error, en esa situación, él tiene que esperar hasta que puedan tratar el cadáver con respeto y como debe ser. Baruch Hashem Leolam.